Bueno, seguimos con nuestro ciclo de consejos para entrenadores, ¿bien? Y recuerda que lo que buscamos siempre como entrenador es que seas realista y que seas una persona que analice la realidad. ¿De qué? De la recogida de información que puedas tener en cuanto a las tareas de entrenamiento o de la recogida de información que puedas tener en cuanto a las situaciones de partido, ya sea de tu propio equipo o sea de equipos adversarios contra los que te vas a enfrentar, ¿no? Evidentemente, hemos hablado muchas veces de lo importante que es la inversión de tiempo en esa recogida de información y que eso tiene que estar relacionado con el tiempo disponible que tú tengas como entrenador. Esto es un aspecto que hemos hablado muchas veces y hemos concluido siempre lo mismo, que es según el número de horas que tú tengas disponibles, podrás dedicar para el análisis, ¿vale?, la recogida de información y evidentemente, bien, las conclusiones de esa recogida de información que has tenido, bien, para determinar qué es lo que vamos a trabajar en las situaciones de entrenamiento. Contra menos tiempo disponible tenga, evidentemente tengo que priorizar más en detectar lo más rápido posible cuáles son las cuestiones más importantes que debe mejorar mi equipo y en cómo minimizar las situaciones positivas del rival. Bien, por lo tanto, trabajar evidentemente lo que sea más repetitivo en cuanto a situaciones que puede pasar en el juego y que pueden hacerte daño a ti como equipo de fútbol, ¿vale?, en cuanto a las variables positivas que pueda tener el contrario. Por lo tanto, al final hay que concluir como entrenador algo. ¿Qué has concluido tú después del análisis y observación del partido o de las situaciones que hayas analizado? Eso es importantísimo, es decir, porque solo un entrenador que concluye bien después de ver el análisis del partido anterior o el análisis de las situaciones de entrenamiento, pues puede concluir cosas. Y al final, ¿qué pasa? Que nos damos cuenta muchísimas veces en Fútbol Lab que hay muchísimos entrenadores que sí que invierten muchísimo tiempo en el análisis, en la captación de imágenes, en concluir informes técnicos de situaciones de partido, pero ¿qué pasa? No llegan a conclusiones reales que son las que deberíamos trabajar. Nos damos cuenta muchas veces que hay mucho entrenador que dedica muchísimas horas, bien, a situaciones que después no plasman, ¿vale?, en un antídoto, y al final nosotros analizamos y observamos para saber el antídoto de situaciones que queremos que pasen por parte de nuestro equipo, bien, y situaciones que queremos que no pasen por parte del equipo contrario. Bien, es decir, el antídoto debe ser mejorar la eficiencia de nuestro equipo y de nuestros jugadores y, evidentemente, como siempre decimos aquí, minimizar lo que hace bien el contrario y maximizar lo que hace mal el contrario, ¿vale? Por lo tanto, una situación que se da muy a menudo es que en el análisis y en las conclusiones de esos informes que realizan los entrenadores, pues no concluyen las situaciones más importantes de lo que está pasando en el juego, y luego otra situación que pasa es que no saben cómo trabajarlas después para que pasen en una situación de partido, es decir, en definitiva, no saben detectar la importancia de lo que es más importante, ¿vale? Y lo que es más importante, ¿qué es? Lo que pasa en el terreno de juego, ¿vale? Por lo tanto, ahí es donde debemos trabajar en la situación de mejorar lo que hacemos bien en el terreno de juego y minimizar lo que hacemos mal. Por lo tanto, al final, el consejo de hoy es que tengas claro que lo importante no es la enfermedad que tenga tu equipo o un jugador, lo importante es el antídoto que puede tener ese jugador o ese equipo de fútbol, es decir, la solución a lo que hacemos mal para que no vuelva a pasar, sea de forma individual o sea de forma colectiva. Por lo tanto, nuestro consejo de hoy va por ahí. Contra más enfermedades tenga tu equipo, evidentemente más debemos hacer por mejorar los síntomas de esas enfermedades, y eso al final solo hay un antídoto, que es trabajándolo en una situación de entrenamiento o mostrándolo de forma visual, ¿vale?, a los jugadores o al jugador en concreto para que pueda ver qué está pasando mal, bien, y evidentemente a partir de ahí darse cuenta con los consejos que le ofrezca el entrenador de cuestiones que no deben pasar, ¿no? Al final es muy importante que sepamos ver qué es lo más importante que podemos mejorar, ¿bien? ¿Para qué? Para que al final
trabajemos esa situación, ¿vale? Y no dedicarnos, como se dedican muchos entrenadores, a ver cuestiones muy puntuales que no son prioritarias en el juego y que no son prioritarias para el trabajo en la situación de partido de un determinado jugador. En definitiva, que el árbol no te deje ver el bosque, pues realmente es un problema. Es decir, un fallo puntual, una situación puntual, ¿vale?, no puede ser el fondo sobre el que trabajes en las situaciones de entrenamiento. Lo que debes trabajar en las situaciones de entrenamiento es los problemas reales y los problemas que más se repiten en ese partido, ¿vale?, o que más se repiten en las sesiones de entrenamiento. Este es nuestro consejo por hoy.